Bienvenidos a la casa de Dios y puerta del cielo. Continuamos hoy con nuestra enseñanza en Daniel capítulo 9. Estamos hablando sobre la oración aquí en la tierra que desata los ángeles de Dios. No es una fantasía ni una enseñanza meramente bonita, es una realidad que si la creemos, vamos a ser instrumentos de parte de Dios para precisamente, desatar los ángeles de Dios, los espíritus ministradores a favor de los herederos de esta salvación. Llamada entrante. Apagando. Damos gracias al Señor por este privilegio de una vez más estar aquí compartiendo entonces este mensaje. Y dije, vamos a ir a Daniel capítulo 9. Daniel 9 y continuamos en el verso 11. Verso 11 dice, el ángel le dijo, Daniel, varón de deseos, está atento a las palabras que te hablaré y levántate sobre tus pies, porque a ti he sido enviado ahora. Y estando hablando conmigo esto, yo estaba temblando. Y díjome, Daniel, no temas, porque desde el primer día que diste tu corazón a entender y a afligirte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Antes de que sigamos leyendo, fijémonos bien lo que el ángel le dijo a Daniel. Daniel, no temas. Primero, ayer hablamos y enfatizamos, Daniel, varón muy amado. No temas, porque desde el primer día que diste tu corazón a entender y a afligirte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. ¿Cuántos días estuvo Daniel en oración y ayuno? 21 días. Y la respuesta llegó a los 21 días. Pero leemos aquí que el ángel le dijo a Daniel, Dios no te escuchó el día 21. Cuando llegó la respuesta, Dios te escuchó desde el primer día que diste tu corazón a entender y a afligirte en la presencia de tu Dios. Fueron oídas tus palabras. Dios oyó la petición de Daniel desde el primer día. Esto es muy importante, mi estimado hermano y hermana, que me escuchas, porque aquí la palabra de Dios nos da que podamos ver tras la cortina qué es lo que estaba ocurriendo en el mundo invisible. El mundo visible era Babilonia, donde estaba Daniel, a un lado del río Hiddekel. Esa era la escena visible. Pero aquí tenemos un vistazo a el mundo invisible. Y podemos entender ahora, aquí por lo que le dice el ángel a Daniel, Gabriel, le dice, desde el primer día que tú determinaste, te diste a buscar el rostro del Señor en oración y ayuno,
fueron oídas tus palabras. La pregunta surge, si el Señor escuchó la oración de Daniel el primer día, ¿por qué no llegó la respuesta el primer día? ¿Por qué llegó la respuesta hasta el 21 día? Esto es muy importante para nosotros, porque vamos a entender por qué se dilata la respuesta y pensamos que Dios no nos ha escuchado o que no ha hecho caso. En este caso fueron 21 días que pasaron hasta que llegó la respuesta. En otros casos pueden ser un año, un mes, 6 meses, un año, 2 años, 3, 4, 5, hasta 5, 10, 20, 30 o más años. Y Dios ya escuchó la oración de su hijo y de su hija. Pero si no sabemos, número uno, si no sabemos que somos amados, vamos a dudar en el transcurso del tiempo y al no llegar la respuesta, somos tentados a pensar que Dios no nos ha escuchado. Llega la duda de que Dios no ha respondido porque no ha escuchado, porque no ha puesto atención a nuestra petición. Ahora, no estamos aquí hablando sobre alguien que está pidiendo más dinero o un Cadillac o una casa más grande. Estamos hablando de cosas que sabemos que son la voluntad de Dios, la salvación de un hijo, la salvación de una hija, la redención, la restauración de alguien que fracasó. Es la voluntad de Dios que alguien regrese al camino del Señor. Ahora, miramos entonces que aquí oímos que la oración de Daniel fue escuchada desde el primer día que comenzó a orar. Pero la respuesta llegó hasta el 21 día. Y vamos a leer esto, vamos a examinar la respuesta a nuestra pregunta. Pero hay una cosa más también aquí que dice el verso 11 o el verso 12. Dice el ángel a Daniel, la última parte del versículo, a causa de tus palabras yo he venido. O sea que tú tienes la culpa de que yo esté aquí, Daniel. Tú eres la causa. Tus palabras son, directamente le dice, a causa de tus palabras, tu oración, yo soy venido. Si tú no levantas tu voz, yo no puedo venir. Pero a causa de tus palabras que Dios oyó y me envió a mí con la respuesta, todo es a causa de tus palabras, es a causa de tu oración, de tu sacrificio. Pero, ¿por qué tardó la respuesta 21 días para llegar si Dios lo escuchó el primer día y envió a Gabriel inmediatamente con la respuesta? ¿Por qué? ¿Que estaba muy lejos o que Gabriel caminaba a velocidad baja, lenta? Verso 13, aquí está la respuesta. Mas el príncipe del reino de Persia se puso contra mí 21 días. Aquí está la respuesta. Dios oyó, Daniel clamó al Señor. Y desde el primer día, Daniel clamó a Dios por 21 días en esta ocasión. Y desde el primer día, Dios oyó su petición. Y desde el primer día que Dios oyó su petición, Dios mandó a un ángel, mandó a Gabriel con la respuesta a la petición de Daniel. Entonces, al salir Gabriel
del trono de Dios con la respuesta para Daniel, se encontró con oposición en el camino. ¿Quién se opuso contra él? El príncipe del reino de Persia. Mi estimado hermano, mi estimada hermana, este príncipe de Persia no es un príncipe humano. No está aquí hablando la escritura de un príncipe humano de Persia. No. Está hablando de un principado. Persia era el imperio que regía en ese tiempo. Es el imperio donde era parte también de ese imperio, Daniel. Era principal de los consejeros del rey. La Biblia habla de que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades. En Efesios capítulo 6, la escritura habla claramente que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales en los aires. Los principados son las potestades del infierno más elevadas. Hay una jerarquía, existe una jerarquía en el reino de Satanás, como también existe una jerarquía en el reino de Dios. Y los principados son demonios, son principados poderosas que están puestas no sobre una familia o para atacar a un individuo, sino que están sobre naciones enteras. Hay un príncipe del infierno y varios designados a los Estados Unidos. Y luego hay principados designados, potestades a las ciudades. Y se va reduciendo hasta que llega a familias y a individuos. Pero las potestades y principados más poderosos son asignados sobre una nación, sobre un imperio. Y el Persia era el imperio mundial, la potencia mundial de ese tiempo. Y el príncipe de Persia era un principado superpotente, un demonio del infierno superpotente, no cualquiera. Y ese fue el príncipe de Persia, que se opuso cuando Gabriel descendía del trono de Dios para llegar con Daniel y traerle la respuesta. Se enfrentó con él y no permitía que pasara más adelante. Alguien preguntará, pero ¿cómo puede ser que un ser tan poderoso, con brazos y pies como de color resplandeciente, sus ojos como antorcha y su voz como voz de ejército, un ser tan poderoso como Gabriel, pudiera ser detenido por una potestad maligna? Pues así fue. Y luchó por él desde el primer día y el segundo día y el tercer día y el cuarto día, quinto día, sexto día, luchando con Gabriel, el príncipe de Persia, y no podía. Aquí está la oposición. Daniel estaba orando y Daniel al instante no podía ver lo que estaba ocurriendo. Aunque miramos que quedó escrito, Dios le mostró qué es lo que sucedió en el ámbito espiritual invisible mientras él oraba. Luchaba una potencia del cielo, Gabriel, un potente ángel de Dios, luchaba con un potente príncipe del infierno y lo detuvo por un día, 2 días, 3 días, 4 días, 10, 11, 14, 15, 16, 18. Todos esos días estuvo la lucha. Hay algo aquí que es importantísimo para cada intercesor, de que la lucha seguía, oigan bien, la lucha seguía mientras Daniel
continuaba orando y clamando y pidiendo. La oración de Daniel era el combustible para ese conflicto. Número uno, la oración de Daniel fue la que oyó el Señor, y el Señor envió al arcángel Gabriel con la respuesta. La oración de Daniel desató al arcángel Gabriel para que Dios lo enviara con la respuesta. Pero no solamente desató a Gabriel, la oración que Dios escuchó y contestó enviándole la respuesta, sino que ahora encontramos que el conflicto continúa, y el conflicto continuaba mientras Daniel continuaba orando. Si Daniel, a la mitad del conflicto, a los 8, 9, 10 días, Daniel se desanima y piensa que Dios no lo escuchó, piensa que Dios no recibió su oración, piensa que Dios no va a enviar respuesta a su oración, Daniel, ¿qué haría? Se iba a desanimar, iba a dejar de orar. Eso es exactamente lo que pasa con los cristianos, lo que puede pasar en tu vida y en la mía, cuando hemos orado y orado y orado y clamado y orado y no llega la respuesta, y la duda llega y planta la semilla de duda en el corazón del enemigo. Dios no te escucha porque Dios no te ama, Dios no tiene interés, Dios por alguna razón, X razón, no quiere contestarte, no te ha escuchado, no te ha oído. No, esa es una mentira del infierno, porque es exactamente lo que el enemigo quiere que dejes, que dejemos de orar, porque no sabemos, quizás la respuesta viene cerca. ¿Cuántas oraciones no han sido contestadas o no llegó la respuesta porque alguien se desanimó y dejó de orar? Porque hizo caso a la mentira del infierno. Dios no te está escuchando. Esto es importante. Hay quienes de mis hermanos y hermanas que me están escuchando tienen no 21 días, ni un mes, ni 3, ni 4, ni medio año, ni un año. Tienen años orando, orando, orando al Señor por ese esposo, esa esposa, ese hijo, esa hija, ese nieto, esa nieta, alguien que tú amas. Y llega el cansancio, la fatiga, el desánimo, y llega el padre de mentiras y dice en el oído: Dios no te va a escuchar, Dios no va a contestar. Y muerte, esa es una mentira del mismo infierno. No, dijo el profeta Isaías: por amor de Sión. ¿Qué es Sión? Sión es mi casa. ¿Qué es Jerusalén? Es mi casa, es mi familia. Por amor de Sión, por amor de mi Jerusalén, no cesaré, no callaré y no cesaré. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él haga justicia, hasta que no resplandezca la justicia de Dios sobre Jerusalén. Entre tanto, no callaré, no cesaré. Sobre tus muros ha puesto Dios guardias sobre tus muros, oh Jerusalén, que claman a Dios de día y de noche, día tras día, semana tras semana, mes tras mes, año tras año. Quizás cuando comenzaste tenías tu cabello negro, oscuro, y ahora está blanco. No importa. La oración, tu oración está delante del trono de Dios. No desmayes, mi estimado hermano, mi estimada hermana. Continúa, porque tu oración está causando un conflicto, ha causado y está causando un conflicto en el cielo. Está causando una guerra entre los ángeles de Dios y también los enemigos de Dios, que detienen la respuesta. Qué tremendo, aquí nos está enseñando la palabra de Dios. ¿Qué es lo que sucede? La oposición. Cuando alguien busca a Dios y clama a Dios,
garantizado va a haber oposición. No puede haber respuesta. La oposición es la prueba de que la respuesta viene en camino. La oposición es la evidencia de que Dios escucha, está escuchando y ha escuchado tu petición, tu oración. Leí el testimonio de un hermano, un anciano americano, porque alguien puede decir, pero ¿qué tal si alguien muere y no fue contestada esa petición? La persona muere, pero la oración no muere. Continúa delante del trono de Dios. Continúa. Si aquel hombre o aquella mujer murió creyendo y clamando hasta su último momento, cuando cesa de orar, esa es la única manera que esa oración ya pierde su valor, cuando deja de existir en esta vida. Y entonces este hermanito, un pastor viejo, un anciano que ya siempre había pedido por su hijo, este hombre fue usado y fue de bendición para muchos, para miles de hermanos, en palabra, en oración. Fue un hombre poderoso de Dios y siempre pidiendo por un hijo que se había rebelado en contra de Dios y contra él. Pero este hermano creyó hasta el último instante y murió sin ver a su hijo regresar al Señor. Pero a los 2 años de que él murió, un evangelista viajó para las Filipinas y hizo una campaña allá en las Filipinas, una campaña de un avivamiento para que el Espíritu de Dios se derramara. Lo recibieron en una iglesia filipina e invitaron, el pastor y la congregación invitaron a hermanos y a otros visitantes y conocidos para que vinieran a escuchar a este visitante evangelista desde los Estados Unidos. Y este hombre, entonces, predicando, una de las noches estaba el templo lleno y en la audiencia estaba el hijo del anciano que había muerto pidiendo por su hijo rebelde. El hijo rebelde se había casado con una filipina y se mudó a vivir en las Filipinas. Y entonces a él lo invitaron porque tenía todavía ligaduras con la iglesia y con gente creyente. Lo invitaron a él y a su esposa en esa noche para que viniera a escuchar, y quizás por la curiosidad de ver un americano como él predicar, fue, nunca sabiendo algo que iba a pasar esa noche, predicando aquel predicador de la palabra de Dios y lo que Dios había hecho en su vida, y luego testificó de su propia vida y mencionó que Dios había usado a un hombre para hablarle de la palabra de Dios y para inculcarle la palabra de Dios. Y mencionó el nombre de aquel anciano, que murió pidiendo por su hijo rebelde, o sea, el padre del que estaba ahí oyendo a este predicador. El hijo, ahí estaba, y hablando el predicador del padre de aquel, y cuando escuchó, dijo, Dios usó a este anciano en mi vida y me enseñó a buscar a Dios, y me enseñó de que no hay nada imposible para Dios, que Él puede levantar al más fracasado y el más caído. Y luego dijo, y ese anciano fue el hermano fulano. Y cuando oyó aquel americano que estaba ahí en la audiencia, dijo, reconoció el nombre de su padre, se dio cuenta que estaban hablando, que el predicador estaba hablando de su padre, el padre de él, el padre del que estaba en la audiencia, el americano que se había casado con la filipina. Y entonces algo explotó en su corazón. Y dijo el predicador, si alguien en esta noche aquí está, que sientes el llamado de Dios para regresar al Señor, pasa a este altar. Se levantó, pegó un salto el americano, el hijo del anciano pastor, y corrió al altar y se paró delante del predicador y dijo, predicador, ese hombre que usted habló, que acaba de mencionar, él fue mi padre
Yo sé que Él estuvo orando por mí día tras día hasta que el día que Él falleció. Y en esta noche Dios me ha hablado. Y yo sé que Dios ha contestado la oración de mi padre. Ahí se cayó de rodillas y entregó su vida nuevamente al Señor Jesucristo. Nunca, nunca cesar. Por amor de Sion, no callaré, no cesaré. No ceses, mi hermano, no pares, porque mientras estamos clamando, el conflicto sigue. El conflicto sigue. Si hay algo que puede hacer es que se intensifique nuestra oración. Dios quiere que se intensifique nuestra oración y tu oración. Estamos en el tiempo del fin, ya no estamos en el tiempo para reposar y tomar vacaciones. No, es el tiempo, no estoy diciendo que no debemos descansar, no, pero hablando de lo espiritual, no podemos bajar la guardia y relajarnos en el sentido espiritual. Al contrario, si tú has pedido por años por un hijo, por una hija, por tu marido, por tu esposa, por quien fuera, por cualquier ser amado, no ceses, al contrario, intensifica tu oración con fe. El Señor te ha ayudado para pedir por todos estos años. No es el tiempo de cesar. Estamos en un tiempo de transición. Es un tiempo de prueba, es un tiempo de juicio, pero es también un tiempo de milagros. Es el tiempo de milagros, pero tiene que haber alguien que esté ahí en su oración intensa, llena de fe, luchando y batallando, pero alguien que desate los ángeles de Dios. Y es lo que dijo entonces, le dijo el arcángel Gabriel a Daniel, mas el príncipe del reino de Persia se puso contra mí por 21 días y no podía. Pero he aquí está la respuesta, he aquí. Pero verso 13, y he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, es el que leímos en el capítulo 12, es el príncipe que está por los hijos de tu pueblo. Vino Miguel, el de los principales príncipes, vino para ayudarme y yo quedé ahí con los reyes de Persia. ¿Qué dijo? Tu oración que continuaba desató otro ángel todavía más poderoso, el arcángel Gabriel. Perdón, Miguel. Gabriel era el mensajero principal, es el mensajero principal de los mensajes importantes. Pero Gabriel es el guerrero principal. Y la oración constante, continua, perseverante de Daniel desató ahora la oración. El ángel desató ahora el arcángel Miguel. Y Miguel llegó y ese sí derrotó al príncipe de Persia. Y la respuesta llegó. Y le dice el arcángel Gabriel, he venido pues para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es aún para días. Después leemos el resto del versículo, pero aquí tenemos un cuadro, una escena fascinante, mi estimado hermano. Levanta tus manos en este momento y levanta tu voz y dile, Señor, con tu ayuda yo voy a seguir. Yo voy a perseverar orando y creyendo que tú eres el Dios de milagros, anticipando la respuesta. Quizás llegue hoy, más tarde, a la noche, mañana, no sé, pero tiene que llegar, porque tus palabras no pueden volver a ti vacías. Yo estoy invocando tu palabra, Señor, sobre mi hijo, mi hija, mi esposo, esposa, mi ser amado. Estoy clamando y pidiendo y no cesaré mientras tenga resuello. Aleluya. Esta es, mi estimado hermano, el ángel
Gabriel y el arcángel Gabriel y el arcángel Miguel se levantaron y entraron en acción por la oración de un hombre humilde y sencillo aquí en la tierra, un hombre encorvado ahí delante de Dios, a un lado de un río. No estaba ni en un templo, no estaba ni en una casa, estaba al lado del río, orando. Y ese, un vaso, un pedazo de barro, un humano, pero un barro con un tesoro dentro de él, porque Dios ha puesto su tesoro, este tesoro, en vasos de barro. Y tú y yo somos esos vasos de barro, pero tenemos autoridad al buscar al Señor. Tenemos esa autoridad, tenemos ese poder de desatar los ángeles de Dios. Y clamamos al Señor y no cesar, orar sin cesar. Es menester orar y no desmayar. Si aquel juez injusto oyó la petición de aquella mujer, un hombre malo que no temía a Dios ni a hombre, ¿no hará Dios justicia a sus elegidos que le claman a Él de día y de noche? Levántate y resplandece, mi hermano, y al levantarte y resplandecer clamando al Señor, también se levantarán los ángeles de Dios para entrar a favor tuyo y a favor mío, a favor de tu casa, a favor de tu familia. Abre tus ojos, cierra tus ojos, levanta tus manos en este momento y heme aquí, Señor, aquí estoy. Aquí estoy, Señor. Yo quiero ser un Daniel, varón o una mujer muy amado y muy amada por el Señor. Dilo, Señor, soy amado por ti. ¿Cómo sé? Tú lo comprobaste en la cruz del Calvario y me has preservado hasta este día. Yo soy testigo, dile al Señor, porque sé que así es, mi hermano y mi hermana, dile al Señor, si no fuera por ti, yo no estuviera aquí en este día, pero si tú has estado conmigo, ¿por qué? Porque me amas, me has guardado y me has preservado para guerrear en este tiempo, me has puesto para pararme en la brecha a favor de mi casa, a favor de mi familia, de mis hijos, a favor del pueblo de Dios. Aquí estás presente, Señor. Aquí estás tú presente. Nada hay imposible para ti. Tú eres el Dios de milagros. Esa es la clase de hombres y mujeres, mi estimado hermano, que hoy necesitamos. Hoy en este tiempo de crisis, hoy en este tiempo tremendo, sin precedente, nos maravillamos y seguimos maravillando de lo que ha estado ocurriendo en el mundo. Los levantamientos, protestas, el mundo está por explotar. Pero en medio de todo esto Dios ha puesto un pueblo y está preparando un pueblo que desate los ángeles de Dios. Aleluya. A favor de su pueblo y haya salvación, redención, restauración y sanidad en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Dios mío. La gracia del Señor sea sobre cada uno de mis estimados hermanos. La gracia del Señor sea sobre cada uno de mis amados hermanos en este día. El Señor conteste la petición de cada uno. Que el Dios de Israel otorgue las peticiones de sus corazones. Él las conoce, Él sabe cuáles son. Dios les bendiga, Dios les guarde. Es nuestro anhelo y nuestro deseo. Hemos llegado aquí a Él a mediados del año. Los templos se están abriendo parcialmente, pero hay cosas que Dios está demandando aún de su pueblo y voy a seguir hablando de ellas. Y que son muy importantes. Hay una en particular que es muy importante. Ya lo he hablado, pero siento en mi corazón continuar. Pero necesitamos oración, necesitamos hombres y mujeres orando para que la palabra de Dios fluya como un río. Que el Señor levante, rompa, que el Señor rompa la tibieza infernal de la vida de los cristianos y que también rompa el Señor otra muralla infernal que es la división entre las divisiones entre el pueblo de Dios.
no puede continuar así. Dios va a hacer algo, pero lo hace siempre en respuesta a las oraciones de sus hijos. Mi deseo es que Dios les bendiga y Dios les guarde. El Señor conteste la petición de cada uno de mis estimados hermanos. El Señor te bendiga y te guarde. Haga resplandecer el Señor su rostro sobre ti y haya de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti su paz. Aleluya. Dios les bendiga. Quiero ver un amén aquí por parte de todos los que están recibiendo la palabra. Compártala, mi hermano. Compártala con sus contactos, contáctela con sus familiares, con sus conocidos, en el nombre del Señor. Amén. Continuaremos hablando sobre las profecías, pero también hablaremos los temas prácticos que aplican en nuestra vida. Todo viene y regresa. No importa si hablamos del Apocalipsis o Daniel o Mateo. No importa de qué hablamos, hay una conexión. No importa si hablamos del tercer cielo, del trono de Dios, los ángeles y arcángeles, hay una conexión del cielo con la tierra. Y la conexión aquí en la tierra son los hijos de Dios que claman, que oran, que gimen, que se paran en la brecha. Ahí está la conexión, hay una conexión divina entre el cielo y la tierra. Y tú y yo somos esa conexión que Dios usa para salvar, para redimir y para restaurar. Dios les guarde, Dios les bendiga. Mis estimados hermanos, amén. Estoy viendo aquí muchos aménes. Dios les bendiga. Desde Colombia, desde Chile, Sudamérica, Colombia, Ecuador, Centroamérica, México, Estados Unidos, desde Tijuana, amén. Dios te bendiga, Sammy. Dios les bendiga, Dios les guarde adelante, parados en la brecha, desatando los ángeles de Dios. Gloria al Señor. Dios está levantando guerreros de oración. Aleluya. Cada quien diga, heme aquí, envíame a mí. Aquí estoy, Señor. Heme aquí. Amén. Hasta mañana. A la misma hora, aquí estamos. Amén. Hermano Fernando Cupul desde Mérida, Yucatán. Dios te bendiga. Amén, amén. Aleluya. Sammy, Denny Bastides, Nidian Fabre, Victoriano Jiménez, Magdalena, Maggie Acedo y toda la lista de los que están aquí presentes en este día. Amén. Que el Señor les dé la fuerza del búfalo y que el Señor les dé un espíritu potente de oración, derrumbando las mismas puertas del infierno. Aleluya. Gloria al Señor. Amén. Tenemos aquí una petición antes de salir, Carlos González. Pido oración por mi madre que tiene mucho dolor de sus riñones y temperatura. También por mi nieta Jaina, que tiene mucha tos y temperatura. Creemos que mi Señor Jesucristo las va a sanar. Amén. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Pedimos por la madrecita de mi hermano Carlos González, en el nombre de Jesucristo sean tocados sus riñones, esa temperatura baje en el nombre de Jesucristo, y también por su nietecita Jaina, en el nombre de Cristo Jesús. Así es hecho. Amén, amén. Dios les bendiga. Hasta mañana a la misma hora.